Número 8. Tablas dinámicas. Crear una tabla dinámica. Una tabla dinámica consiste en el resumen de un conjunto de datos atendiendo a varios criterios de agrupación, representado por cada una de las columnas que se denominan campos. Una tabla dinámica se le considera también como una tabla de doble entrada que nos facilita la interpretación de dichos datos, ya sea por columna o por fila. Se entiende por tabla dinámica porque nos permite ir obteniendo diferentes totales, filtrando datos, cambiando la presentación de los mismos, visualizando o no los datos de origen. Empezamos por el siguiente ejemplo. Tomamos como referencia la matriz actual, nos ubicamos en cualquier celda de la matriz actual y nos vamos a la ficha de insertar. Dentro de tabla dinámica seleccionamos tabla dinámica. Por defecto se marca la matriz de datos como un rango y luego se pide dónde queremos colocar la tabla dinámica. Lo más sugerente o lo más recomendable es que nos ubiquemos el resultado de la tabla dinámica en una hoja nueva. Pulsamos clic en aceptar y obtenemos por defecto una matriz sin datos en la cual se generará la tabla dinámica. Para generar una tabla dinámica debemos de elegir los campos que se visualizan en la lista de campos. Esta lista de campos se puede activar o desactivar en la ficha opciones con el botón lista de campos, propio de la tabla dinámica. Estas fichas desaparecen cuando nosotros seleccionamos fuera de la tabla dinámica. Al volver a ingresar, regresamos nuevamente a la visualización de los campos. Si la tabla dinámica va a consolidar información, debemos tener en cuenta qué campos vamos a consolidar. En este caso, debemos tener en cuenta que el primer campo para establecer la tabla dinámica y que se colocará en etiquetas de fila será el campo referencia. La tabla dinámica, como ven, se va construyendo automáticamente. Luego seleccionamos el mes para etiquetas de columna y el importe es la totalización de la información. Cuando uno totaliza con tablas dinámicas, la máquina generará un resumen en función del mes. Si interpretamos por columna es el consolidado del mes por todos los campos referidos a la referencia o al número de referencia. Y si lo manejamos por filas, el resultado obtenido en el lado derecho implica el importe en función de las etiquetas del campo referencia. Eliminar la tabla dinámica. Si queremos eliminar la tabla dinámica, empezamos por remarcar el rango que contiene toda la información y pulsamos clic en suprimir. De esa manera podemos comprobar que los datos de la tabla dinámica han desaparecido. Momentáneamente vamos a recuperarlos presionando Control Z. De esa manera usted obtiene la información y el cuadro de doble entrada por meses y por número de referencia. Filtrar una tabla dinámica. Si nos damos cuenta al haber acomodado la información de resumen que proviene de la matriz original y que de una u otra manera me está mostrando información consolidada por columnas referidas a meses y por filas referidas a referencia, podemos establecer un filtrado de la información si es que deseamos mostrar información referida a algunos meses. Descolgando el botón en etiquetas de columna, podemos optar activando o desactivando el mes que uno requiere y simplemente
podremos observar información referida a esos 2 meses, febrero, abril. Marcamos las dos casillas, aceptamos y la información de resumen se muestra tal y cual la hemos filtrado. Podemos observar que al aplicar el filtro se activa en el campo del cual hemos tomado como base para el filtrado el elemento que indica que dicha información está filtrada. Descolgando el botón podemos nuevamente activar o seleccionar todos los meses y al aplicar clic en aceptar podemos regresar al estado normal. Si nos damos cuenta, la totalización de la información tanto en columna como filas hace referencia a la suma de importes. Si nuestro deseo es obtener el promedio de los importes, en el campo importes, en el área de valores, que son los elementos que se totalizan, cambiamos la función suma por promedio, descolgamos el botón y en la opción configuración de campo de valor ingresamos directamente a la ventana de configuración de campo del valor y podemos indicar qué función deseamos aplicar para el resumen de datos. En nuestro caso vamos a obtener promedio. Seleccionamos promedio, pulsamos clic en aceptar y podemos darnos cuenta que las cantidades que se muestren ahora en cada una de las columnas se tratan del promedio de todos los importes. Gráfico con tabla dinámica. Si deseamos obtener un gráfico a partir de una tabla dinámica ya creada, basta con que nos ubiquemos en cualquier parte de la matriz de datos. Una vez ubicados en cualquier celda, vamos a la ficha de opciones propia de las herramientas de tabla dinámica y seleccionamos el botón gráfico dinámico. Al seleccionar el botón gráfico dinámico, vamos a observar los distintos tipos de gráfico. Para nuestro ejemplo, queremos obtener un gráfico dinámico de columna apilada. Seleccionamos, pulsamos clic en aceptar y obtenemos el gráfico. Debemos recordar que si el gráfico se sobrepone en nuestra matriz de datos, apuntamos en un área donde el puntero se muestra como una cruz para poderlo mover, aplicamos el arrastre y ubicamos nuestro gráfico en otra posición. Este gráfico dinámico ha sido creado específicamente con los campos de la matriz original, porque es dependiente de dicha matriz. En el eje de las X se encuentra referencia, en el eje de la Y se manejan los importes y cada una de las barras establece los valores de cada uno de los meses.